Hola amigos, buenos días. Ese es el gato que vieron en la semana pasada. El día de hoy les voy a dar los consejos de acuerdo con el tema que tuvimos la semana pasada, de la bienvenida de agua y de la despedida de agua. Y primero les quiero mostrar el viejito. Está cubierto con pelo y está cubierto con las espinas. Las espinas, como les dijimos, son las hojas transformadas y el pelo ayuda a no evaporar demasiada agua. Pero no todas las plantas tienen espinas. Aquí tenemos plantas suculentas, esos son algunos ejemplos, que tienen las hojas gruesas que acumulan agua en sus tejidos. Obviamente se tienen que defender contra demasiada respiración del agua. Tanto las cactáceas, aquí tenemos dos ejemplos, con espinas y con pelo y sin espinas, pero son las cactáceas, las biznagas. No necesitan mucha agua, no necesitan mucho riego porque acumulan agua en sus tejidos. Sin embargo, si nosotros comparamos esta pequeña maceta con esa maceta, ¿cuántas veces debería ser regada la planta? Obviamente aquí más veces y aquí menos veces y aquí menos todavía. ¿Por qué es así? Porque el volumen de la tierra que contiene la maceta delimita la cantidad de agua. Entonces, las cactáceas regamos dependiendo del tamaño de maceta y dependiendo del calor que recibe la planta, entre una vez por semana o una vez cada 10 días o 14 días. Hablando de las plantas suculentas y regresando al tema del volumen de la maceta, es obvio que aquí vamos a tener que regar la planta suculenta con menos frecuencia que con esta miseria, esta maceta tan pequeña, porque aunque son plantas suculentas, aunque son cactáceas y no requieren, no evaporan mucha agua por lo menos y por lo tanto no requieren mucho riego, sin embargo el volumen de la maceta, de la tierra que rodea la raíz, es muy importante para definir cuántas veces por semana se debe de regar. Aquí tenemos ejemplo de contrario de lo que estaba yo hablando acerca de cactáceas y plantas suculentas. Es una planta de sombra, es una planta que mantenemos en muchas ocasiones dentro de la casa. Por lo tanto, la planta no recibe ni mucho calor ni recibe nada, es planta de sombra y no recibe nada de sol. ¿Cómo va a arreglar esta bienvenida y despedida de agua la planta de sombra? Obviamente por medio de sus hojas, que los tiene grandes, del volumen grande, y las estomas están distribuidas por toda la hoja para evaporar la demasiada agua. Como no recibe mucho calor, no recibe mucho sol, la planta tiene que tener una superficie de hoja suficientemente grande para poder evaporar exceso de agua. Por lo tanto, si la planta, como Dieffenbachia moena, o como esa que aquí llamamos hoja elegante, queremos regar, hagámoslo 1-2 veces por semana. Si la planta está en un lugar entre sombra y resolana y lugar es fresco, le riego una vez. Si lugar es caluroso, en algunos climas, tanto en México como en otros lugares, puede ser que esté en la sombra, pero el lugar es caluroso, entonces el riego debe ser 2 veces por semana. Ese es otro ejemplo, no es un pino, sino es un cedro, aquí lo denominamos cedro limón, y tiene sus hojas reducidas. Están aplastadas, están formando, quizá no son agujas, pero la hoja es más alargada, superficie de la hoja es mínima
y por lo tanto la planta en el clima caluroso no va a evaporar demasiada agua. Los pinos o este tipo de plantas, por lo general, si ustedes se lo recuerdan de algunas excursiones o salidas al campo, crecen en los terrenos arenosos, arcillosos. Entonces, también aquellos terrenos no aguardan mucha humedad, y esa es otra defensa. El tipo de suelo donde se acomodan diferentes tipos de árboles les ayuda para defenderse contra demasiado calor. Este tipo de árbol vamos a regar según el clima y según el estado en que lo vamos a plantar. Si el clima es muy caluroso, muy soleado, la temporada es seca, el riego debe ser más frecuente, entre 2 a 3 veces por semana, directamente en el pie de árbol. Si compramos los árboles chicos y los vamos a plantar en el suelo o en la maceta, el riego debe ser un poquito más frecuente. Digamos, al principio, por el primer mes, debe ser un día sí y otro día de riego, otro día sí y otro no de riego. Si ya el árbol ya está crecido, él mismo busca la humedad en el suelo, así que el riego puede ser menor. Aquí en México, en temporada de lluvia, pues casi podemos olvidar de regarlo porque la naturaleza hace su trabajo por nosotros. Fíjense en la planta de payasito. Tiene sus hojas un poquito enrollándose para el centro. Esa es la defensa de la planta contra demasiado calor. A pesar de que son de colores las hojas, eso nos indica que planta necesita luz. Sin embargo, demasiado sol o demasiado calor hace que se cierre la superficie de agua, y así ayuda a planta no evaporar demasiada humedad. Resumiendo nuestro programa de hoy, ¿cuántas veces debo de regar la planta? Esa particularmente 2 veces por semana, porque es una planta que no requiere ni mucho sol ni mucha sombra, y el riego debe ser ligero, 2 veces por semana. Pero fijémonos de dónde viene la planta que queremos mantener en nuestra casa, en nuestro jardín. Si es un helecho y viene de unos bosques, si es un árbol que crece en el sol, si es una planta acuática, si es una planta de sombra, como las difenbagias, como las hojas elegantes, de dónde viene la planta. Así nos vamos a dar la cuenta que tanto calor, que tanto sol o luz recibe, y por lo tanto, cuántas veces por semana deberíamos de regarlo. Gracias. ¿Y dónde está la Lulú? Pues aquí revolcándose en los tezoncles. Mire, es dueña del lugar. Adiós, Lulú. Adiós.